En el momento en que toqué el timbre esa tarde de domingo, supe que ya había metido la pata. Ahí estaba yo con una mochilita azul en la mano, la que mi nieto halcón había olvidado en mi departamento después de pasar la noche. Me había convencido de que esto no tomaría ni un minuto. Dejarla, sonreír, irse, sin molestar, sin opiniones, sin quedarme. Había aprendido a practicar la contención alrededor de la casa de mi hijo. La puerta se abrió de golpe. Renata Quiroga no pareció sorprendida al verme. Parecía molesta, como si yo fuera un aviso que ya había descartado una vez. No otra vez, dijo de inmediato. Su voz era alta, cortante, ensayada. Ya te lo dije, el domingo es un día de descanso. No bajó la voz. No se hizo a un lado. No preguntó por qué estaba ahí. Abrí la boca de todos modos. Renata solo... Basta, me interrumpió. No puedes seguir apareciendo así. Es disruptivo. Levanté un poco la mochila esperando que la explicación calmara la hostilidad. Halcón la olvidó. Pensé... No me importa, dijo cortándome a mitad de frase. Ya lo hablamos. Nada de visita sorpresa. Sin excepciones. Sentí que algo se apretaba en mi pecho, esa sensación familiar de encogerme para caber en un espacio donde ya no era bienvenida. No era una visita sorpresa. Dije con cuidado. Estaba devolviendo algo que le pertenece a tu hijo. Fue entonces cuando vi a Ezequiel. Mi hijo estaba sentado en el sofá detrás de ella con un brazo extendido sobre el respaldo, su teléfono descansando en la rodilla. Levantó la vista al oír mi voz. Nuestros ojos se encontraron por medio segundo. No se levantó. No habló. No dijo mi nombre. Se miró para otro lado. Renata siguió mi mirada y rió por lo bajo un sonido agudo y sin humor. «¿Ves?», dijo. «Esto es exactamente lo que quiero decir. Siempre lo conviertes en un drama». «No estoy convirtiendo nada en un drama», dije, mi voz temblorosa a pesar de mi esfuerzo por mantenerla calmada. «Solo vine a ayudar». Se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz de una manera que de algún modo se sentía más fuerte. «No necesitamos tu ayuda. Lo que necesitamos es espacio. El domingo no es sobre ti». La palabra cayó con fuerza. «No sobre ti». Sentí que mi cara ardía. Quería decir algo significativo, algo que hiciera que Ezequiel levantara la vista de nuevo. Quería que mi hijo recordara quién era yo. En cambio, Renata alcanzó la puerta. «Por favor, no hagas esto», dije en voz baja. «No así». Me miró con clara irritación como si la estuviera agotando. Esta conversación se acabó. La puerta se cerró de un portazo. No con suavidad, no con disculpas. Se cerró con una fuerza que resonó por el pasillo y hasta mis huesos. El sonido se quedó más tiempo del que debería. Me quedé ahí un momento todavía sosteniendo la mochila, mirando mi propio reflejo en el panel de vidrio de la puerta. Mis manos temblaban. No toqué de nuevo. No llamé el nombre de Ezequiel. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi carro. Soy Marisol Quiroga. Tengo 68 años. Enterré a mi esposo hace décadas. Crié a mi hijo sola. He sido muchas cosas en mi vida, pero nunca he sido invisible. Ese domingo manejé a casa con lágrimas que empañaban el camino y una realization creciente que se asentaba pesadamente en mi pecho. La voz de Renata no había sonado enojada. Había sonado cansada. Como si yo ya hubiera agotado mi bienvenida mucho antes de que esa puerta se abriera. La llamada llegó el martes por la tarde, mientras doblaba la ropa en la mesa de la cocina. Reconocí el número de Renata de inmediato. Ella nunca llamaba a menos que algo saliera mal o a menos que necesitara algo hecho rápido. Vi el teléfono vibrar contra la madera por 3 segundos completos antes de contestar. «¿Qué pasa?», dije. No dije su nombre. «Marisol», dijo ella sin aliento. El filo en su voz había desaparecido, reemplazado por un pánico que no se molestó en ocultar. «Te necesito. Ahora mismo». Me enderecé lentamente, mi mano apretando el teléfono. «¿Qué pasó, Maite? ¿Tiene fiebre?», dijo. Vino de la nada. «Está ardiendo».
Probé con medicina e intenté enfriarla, nada funciona. Escuché a una niña llorando de fondo. Agudo. Débil. Y Halcón continuó hablando más rápido ahora. Se cayó en el parque. Hay sangre por todos lados. Creo que necesita puntos. Otro sonido irrumpió en la llamada. La voz de un niño esta vez. La de mi nieto. Ahogada y aterrorizada. ¿Dónde está Ezequiel? Pregunté. Hubo una pausa. Corta pero intencional. No puede salir del trabajo, dijo. Está en medio de algo importante. ¿Sabes cómo es su chamba? Cerré los ojos. La frase cayó exactamente como ella quería. El trabajo de Ezequiel importaba. Todo lo demás se ajustaba alrededor. No puedo sola, dijo Renata. Los dos están llorando. Necesito que vengas ya. Su voz se quebró en la palabra ya. Esperé una disculpa, un ablandamiento, algún reconocimiento del domingo. Ninguno llegó. Me imaginé la escena claramente sin necesidad de estar ahí. Renata caminando de un lado a otro. Los niños asustados. Ezequiel inalcanzable. Y yo una vez más la solución de esa emergencia. «¿Me gritaste?», dije en voz baja. «Me cerraste la puerta en la cara. Aquello fue diferente», dijo de inmediato. «Esto es una emergencia». Tragué saliva. Mi pecho se sentía apretado, pero mi voz se mantuvo firme. «¿Diferente para quién?». «Marisol, no hagas esto», me espetó. «No ahora. Mi hija está enferma». «Lo sé», dije. «Y mi nieto está herido. Entonces sube a tu carro y ven». Dijo, «Deja de hacer esto sobre ti». Ahí estaba. El mandato familiar envuelto en urgencia. La expectativa de que yo me movería en el momento en que ella dijera, «Salta». Escuché el llanto de nuevo. Tiraba de algo profundo e instintivo dentro de mí. Presioné mi palma contra la mesa para estabilizarme. Llamé a la clínica de urgencias, dije. «O a una ambulancia si tienes miedo». ¿Qué dijo bruscamente? «No. Te necesito a ti». «No me necesitas a mí», dije. «Necesitas ayuda». «Hay una diferencia». Inhaló con fuerza. «No tengo tiempo para esto». «Tampoco tenías tiempo para mí el domingo», dije. Silencio. Luego su voz se endureció. «¿En serio me lo echas en cara ahora?». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera hasta que ella lo llenó con otra respiración aguda. «Confiaba en ti», dijo. «Te necesito». Me imaginé la puerta cerrándose de nuevo. El sonido. Los ojos de Ezequiel desviándose. «No voy», dije. Su voz subió. «No puedes hacer esto». «Puedo», dije, y lo estoy haciendo. Colgué la llamada. No tiré el teléfono. No lloré. Lo puse boca abajo en la mesa. Y me quedé ahí respirando en el silencio que siguió. La casa se sentía inusualmente quieta. Por primera vez desde el domingo mis manos dejaron de temblar. El teléfono empezó a sonar de nuevo menos de un minuto después de que colgué. No contesté. Sonó 2 veces más. Luego otra. Luego paró. Llegó un mensaje. No lo abrí. Otro siguió, luego otro, la vibración aguda contra la mesa, como alguien tocando más fuerte cada vez que no lo dejan entrar. Puse el teléfono boca abajo y volví a doblar la misma toalla que ya había doblado una vez. «¿Realmente lo estás haciendo?», murmuré para mí misma, no como una acusación, sino como incredulidad. Mi voz sonaba un familiar en la cocina silenciosa. Pasaron 5 minutos. Luego 10. La calma me inquietaba más que el ruido. Seguía esperando que mi pecho se hundiera por la ola de pánico o arrepentimiento que me habían entrenado, a esperar cada vez que decepcionabas a alguien. No llegó. En cambio, había una extraña estabilidad hueca como el momento después de una tormenta, cuando el aire aún no decide cómo se va a sentir. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Ezequiel. Miré su nombre en la pantalla. Mi hijo nunca llamaba en medio del día de trabajo. No por mí. No a menos que algo saliera mal. Lo dejé sonar hasta que paró. Casi inmediatamente apareció otro mensaje. Luego otro. «Cortos esta vez».
Mamá contesta. Esto es serio. Cerré los ojos y me recosté en la silla. Serio. Esa palabra siempre había funcionado conmigo antes. Significaba dejar todo, cancelar planes, manejar más rápido de lo que debería, ser útil. Presioné mi pulgar contra el borde de la mesa hasta que dolió, anclándome en el presente. Mi mente reprodujo el domingo sin mi permiso. La puerta. La voz de Renata. No otra vez. La forma en que lo dijo, plana, agotada, segura, no había sonado como enojo. Había sonado como rutina, como algo que había practicado decir mucho antes de decírmelo a la cara. Otra vibración. Esta vez era una notificación de buzón de voz. No la escuché. En cambio, oí mi propia voz en mi cabeza de años atrás diciendo las mismas cosas una y otra vez. Está bien. No me molesta. Claro que puedo ayudar. No te preocupes por mí. Le había dicho esas palabras a Ezequiel cuando estaba abrumado en la universidad. Las había dicho cuando Renata se unió a la familia y necesitaba espacio. Las había dicho cada vez que mis necesidades se sentían inconvenientes. Había confundido la paciencia con el amor. Y en algún punto la paciencia se había convertido en expectativa. El teléfono sonó de nuevo. Lo tomé esta vez solo lo suficiente para silenciarlo. Luego lo apagué completamente. El silencio repentino fue absoluto. Me quedé sentada más tiempo del que pretendía, mirando la pantalla en blanco, sintiendo el peso de lo que había hecho asentarse lentamente en mis huesos. Me imaginé el enojo de Renata volviéndose agudo de nuevo. La frustración de Ezequiel, endureciéndose, en decepción. Me imaginé siendo culpada por todo lo que pasara después. La culpa se coló baja e insistente. Me dijo que había fallado, que una buena abuela nunca haría esto, que el amor significaba aparecer sin importar cómo te trataran. Dejé que la culpa se hablara. No la interrumpí, no luché contra ella. Y entonces, debajo de ella, noté algo más, alivio. Pequeño pero innegable. Por primera vez en años nadie me exigía nada. Nadie corregía mi tono, mi timing, mi presencia. El silencio no estaba vacío. Era protector. Me levanté y me serví un vaso de agua, mis manos firmes ahora. Mientras bebía, las palabras del domingo surgieron de nuevo sin invitación. No otra vez. La frase cayó diferente esta vez. Menos como un insulto, más como una confesión. Porque si Renata estaba cansada de verme, significaba que había estado ahí suficientes veces para agotar su paciencia. Suficientes veces para volverse predecible. Suficientes veces para ser dada por sentada. Puse el vaso abajo y miré el teléfono oscuro en la mesa. La realization no llegó de golpe. Se desplegó lentamente, deliberadamente, como algo que había estado esperando años para que lo notara. Esto no había empezado el domingo. El domingo solo fue la primera vez que dejé de fingir que era un accidente. No pasó de golpe. Esa fue la mentira que me conté por demasiado tiempo. Al principio sonaba razonable. ¿Puedes mandar un mensaje antes de venir?, había dicho Renata una tarde sonriendo con tensión. Nos ayuda a planear. Asentí. Claro. Después se convirtió en: puedes avisar con un día de anticipación. Luego estamos tratando de mantener los fines de semana solo para nuestra familia nuclear. Cada cambio venía envuelto en lenguaje calmado, pensado. Lenguaje que hacía que la resistencia se sintiera grosera. Me ajusté cada vez. Dejé de llamar. Mandé mensajes en cambio. Cortos. Cuidados. ¿Están en casa hoy? ¿Estaría bien si paso a dejar algo? No hay problema si no. A menudo no había respuesta. Cuando finalmente le pregunté a Ezequiel al respecto, rió ligeramente como hacen las personas cuando no quieren que la conversación vaya a ningún lado. Mamá, a ella solo le gusta la estructura, dijo. No lo tomes personal. Así que no lo hice. O al menos me dije que no. Las invitaciones empezaron a desaparecer en silencio. Cenas pospuestas, luego canceladas. Cumpleaños celebrados en otra ocasión. Fiestas acortadas.
Llegaba cuando me pedían y me iba antes de cansarme porque quedarme demasiado se sentía como probar un límite que no podía ver. Renata me corregía en formas pequeñas que eran fáciles de ignorar si no escuchabas con atención. Halcón ya no come eso. No estamos haciendo tiempo de pantalla así. Preferimos manejar la disciplina nosotros mismos. Su voz siempre era agradable, educada, controlada. Hacía que mi incomodidad se sintiera irracional, como si estuviera imaginando una tensión que no estaba ahí. Una vez intenté bromear al respecto. Siento que necesito un manual antes de venir, dije ligeramente. Renata sonrió. Eso probablemente ayudaría. Ezequiel rió. Siempre reía. Empecé a notar cómo se movía cuando yo hablaba. Cómo miraba a Renata antes de responder preguntas simples. Cómo su teléfono parecía más importante cada vez que intentaba hablar de algo que me importaba. Me dije que estaba ocupado. Era arquitecto. Tenía una familia. Así era la vida. Aún así, los cambios seguían acumulándose. Me convertí en la única persona obligada a anunciar mi presencia con días de anticipación. Amigos pasaban sin aviso sin problema. La hermana de Renata se quedaba a dormir sin advertencia. Los colegas de Ezequiel aparecían con vino los domingos. Lo noté. No dije nada. Pero cuando Renata necesitaba ayuda, las reglas se doblaban fácilmente. ¿Puedes cuidar a los niños unas horas?, decía ya medio saliendo por la puerta. ¿Puedes quedarte tarde?, agregaba sin mirarme. «Eres tan buena en esto», decía cuando le convenía. Y yo iba, cada vez, porque así era como siempre había amado, estando disponible, haciéndome más pequeña, suavizando las cosas antes de que se volvieran incómodas. La primera vez que intenté empujar de vuelta salió mal. Siento que ya no sé dónde encajo, le dije a Ezequiel durante el almuerzo, mis manos apretadas alrededor de mi taza de café. Siento que siempre estoy estorbando. Suspiró frotándose la frente. Mamá, estás leyendo demasiado en las cosas. Eso fue todo lo que dijo. Sin defensa, sin curiosidad, sin reassurance. Lo dejé caer. Mirando atrás, ese fue el momento en que el patrón se fijó. Cada vez que Renata ponía una regla, Ezequiel se hacía a un lado. Cada vez que yo dudaba, él esperaba que cumpliera. Y cada vez que tragaba mis sentimientos para mantener la paz, aprendían algo importante. Aprendían que yo absorbería la incomodidad para que ellos no tuvieran que hacerlo. El domingo no había sido un estallido repentino. Había sido el resultado natural de años de permisos silenciosos. Años de mí retrocediendo para que otros pudieran avanzar sin resistencia. Para cuando Renata dijo no, otra vez, no estaba empujando un límite. Estaba haciendo valer uno que yo ya le había enseñado que podía cruzar. No me convertí en el tipo de mujer que puede ser cerrada con un portazo por accidente. Me convertí en ella en pedazos un año duro, un duelo tragado, un sacrificio silencioso a la vez. Ezequiel apenas tenía 2 años cuando mi esposo murió. Se llamaba Esteban. Me besó la sien antes de ir al trabajo una mañana común. Y dijo: «Llego para la cena, Mari». Nunca llegó. Un policía federal se paró en mi puerta esa tarde y habló despacio, como si palabras cuidadosas pudieran suavizar algo que no tenía bordes suaves. «Lo siento, señora», dijo. «Hubo un accidente en la autopista». No lo logró. Recuerdo mi voz sonando demasiado calmada cuando pregunté: «¿Estás seguro?». Los ojos del policía bajaron por un segundo. «Sí, señora». Ezequiel tiró de mi manga desde atrás, quejándose porque quería un bocadillo, porque el mundo aún era simple para él. Me di la vuelta, lo cargué y presioné mi cara en su cabello para que el policía no viera mi boca empezar a temblar. No tenía familia en Guadalajara entonces. Nadie a quien llamar que pudiera aparecer con guisados y consuelo y manos firmes. Los padres de Esteban ya no estaban. Los míos vivían en otro estado y ya estaban enfermos, a su manera. La gente dice:
Eres tan fuerte como si fuera un halago. La fuerza a menudo es solo lo que pasa cuando no tienes opción. Volví al trabajo en semanas. Aprendí qué cuentas podían esperar y cuáles no. Aprendí a responder preguntas en la guardería sin que mi voz se quebrara. ¿Cómo está Esteban?, preguntó una de las otras madres un día con sonrisa brillante, curiosidad inofensiva. Parpadeé hacia ella sosteniendo a Ezequiel en la cadera. Se fue, dije. Su sonrisa se derrumbó. Dios mío, lo siento tanto. Asentí porque asentir era más fácil que llorar en el estacionamiento. Por las noches yacía despierta escuchando sonidos que nunca volverían: las llaves de Esteban, su risa, el crujido de su lado de la cama. Cuando Ezequiel lloraba por una pesadilla, forzaba mi cuerpo a moverse. No importaba lo pesado que se sintiera. «Aquí estoy», susurraba levantándolo de la cuna. «Te tengo». A veces se aferraba a mi blusa y sollozaba en mi hombro como si pudiera sentir la ausencia también, incluso antes de tener palabras para ella. Cuando creció empezó a hacer preguntas de la manera simple y brutal que hacen los niños. «¿Dónde está papá?». «En el cielo», le dije una vez, porque era la única respuesta que tenía, que no me destrozaba en el momento. Frunció el ceño. «¿Por qué no puede volver?», tragué y besé su frente. «Ojalá pudiera». Me estudió como si pudiera decir que estaba escondiendo algo. «¿Hice algo malo?», no dije rápido, agarrando sus hombros pequeños. «Nunca. Esto no es por ti. No es tu culpa». Dije esas palabras 100 veces a lo largo de los años a él y a mí misma. Ezequiel creció en el tipo de niño que los maestros alababan. Tranquilo, inteligente, servicial. Notaba cuando estaba cansada y ofrecía llevar las bolsas del mandado sin que se lo pidiera. «No tienes que hacer eso», le dije una vez, mientras levantaba una bolsa pesada. Se encogió de hombros. «Tú lo haces todo». Esa frase debería haberme confortado. En cambio me asustó porque me decía que estaba observando, que estaba aprendiendo que el amor significaba hacer todo hasta desaparecer dentro del esfuerzo. Cuando tenía 16, llegó a casa con un premio de la escuela y lo puso en el mostrador de la cocina como si no fuera nada. «Me lo dieron», dijo fingiendo que no le importaba. Lo tomé leyendo la inscripción. «Excelencia académica», dije suavemente. «Ezequiel». Finalmente me miró. «¿Estás orgullosa?». Puse el premio abajo y acuné su cara con ambas manos, mis pulgares rozando sus mejillas. «Estoy orgullosa de ti todos los días», dije. «¿Me oyes?». «Todos los días», sonrió entonces rápido y juvenil. «Bien». Fue a la universidad con becas. Trabajó duro. Construyó una carrera. Desde afuera parecía éxito, apilado sobre éxito. Y me dije que mi trabajo estaba hecho. Me dije que los sacrificios significaban algo, porque él estaba seguro, porque era estable, porque nunca abandonarías a las personas que lo amaban. Pero en algún punto en medio de todos esos años me convertí en la confiable y nunca paré. Cuando Ezequiel estaba abrumado, yo era la voz calmada. Cuando necesitaba dinero para libros, encontraba la manera. Cuando no podía decidir qué departamento rentar, los visitaba con él. Cuando rompió con su primera novia seria, se sentó en mi mesa con la cabeza en las manos y dije: «Estarás bien», incluso mientras mi propio corazón se sentía hueco. Lo crié para sobrevivir. No me di cuenta de que también le estaba enseñando algo más, que el conflicto podía evitarse, que la incomodidad podía pasarse a alguien más fuerte que el silencio, podía mantener la paz siempre y cuando alguien más pagara por ello. Y cuando Renata llegó con su sonrisa pulida y sus reglas agudas, Ezequiel no la confrontó. Se ajustó, retrocedió. Me dejó hacer lo que siempre había hecho. Me dejó absorberlo. El martes, cuando su nombre iluminó mi teléfono justo después de la llamada de Renata, no contesté. Me dije que era porque necesitaba espacio, que estaba protegiendo mi dignidad, pero debajo de eso había un pensamiento más oscuro que no podía ignorar. Tal vez Ezequiel no solo estaba ocupado,
Tal vez había aprendido a esconderse detrás de cualquiera que tomara el golpe por él. Renata empezó a usar la palabra límite de la misma manera que algunas personas usan un escudo. «No es personal», me dijo una vez, brazos cruzados ordenadamente sobre el pecho. «Solo estamos protegiendo nuestra paz». Lo dijo calmadamente, como podría hasta hacerlo una terapeuta, como una mujer que había leído suficientes artículos para hacer que su crueldad sonara razonable. La primera vez que anunció la regla del domingo, Ezequiel estaba parado justo a su lado. «Ya no haremos visitas los domingos», dijo Renata. «Ese es nuestro día de descanso familiar». Asentí automáticamente. «Está bien». Ezequiel sonrió aliviado. «Sabes cómo se ponen las cosas de ajetreadas». No discutí. Rara vez lo hacía. Ajusté mi horario sin quejarme, incluso cuando el domingo era el único día que no trabajaba tarde o hacía pendientes. Lo que noté después fue lo flexible que se volvía esa regla para todos, menos para mí. La hermana de Renata pasó sin aviso una tarde de domingo con una bolsa de comida para llevar y risas altas. Un viejo amigo de la universidad de Ezequiel apareció otro fin de semana con una cerveza y sin advertencia. Nadie se inmutó. Nadie mencionó límites. Cuando le pregunté a Ezequiel al respecto, se encogió de hombros. «Eso es diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté. Dudó, luego dijo. «Simplemente lo es». A Renata no le gustaba que la cuestionaran. Cuando intenté sacarlo directamente, sonrió de la manera en que la gente lo hace cuando piensa que está siendo generosa. Marisol dijo: «Tienes que entender. Los niños necesitan rutina, predictibilidad. Es importante para su desarrollo emocional». La observé de cerca. Y ver a su abuela lo interrumpí. Ladeó la cabeza. «No dije eso. No tenía que hacerlo». Las reglas se multiplicaron en silencio. «Manda mensaje primero. Confirma de nuevo por la mañana. Mantén las visitas cortas. No ofrezcas consejos a menos que te pidan. No traigas bocadillos sin checar ingredientes. No corrijas a los niños frente a ella». Cada corrección se entregaba suavemente envuelta en lenguaje de bienestar. Solo estamos tratando de ser padres intencionales. Estamos priorizando la salud mental. Esto es lo que funciona mejor para nosotros. Empecé a sentirme como una invitada que se había quedado demasiado, incluso cuando me invitaban. Sin embargo, cuando Renata necesitaba ayuda, los límites se derretían. «¿Puedes llevar a los niños unas horas?», preguntaba una mañana ya recogiendo abrigos. «Estoy completamente quemada». Dudé. Pensé que los domingos estaban prohibidos. Hizo un gesto con la mano. «Esto es diferente. Siempre lo era. Había días en que dejabas a los niños sin ni siquiera bajarse del carro. Regreso para la cena», gritaba por la ventana abierta. A veces la cena venía y se iba. «Eres un salvavidas», decía después agarrando su bolso. «No sé qué haríamos sin ti». Le creí. Quería creerle. Pero la gratitud nunca duraba más allá del momento en que ya no me necesitaba. Una vez, después de cuidar a Halcón y Maite todo un fin de semana porque Renata dijo que estaba al borde del colapso, intenté quedarme a cenar. Renata miró el reloj. Esperábamos tener una noche tranquila. Me quedé ahí con el abrigo aún puesto, sintiéndome tonta. «Claro». Ezequiel besó mi mejilla. «Gracias, mamá». Eso fue todo. El desbalance se volvió imposible de ignorar. Era bienvenida cuando era útil, restringida cuando estaba presente, alabada cuando cumplía, corregida cuando existía fuera de sus términos. Intenté nombrarlo una vez con cuidado. «Siento que las reglas cambian dependiendo de lo que necesitas», dije manteniendo mi voz pareja. La sonrisa de Renata se tensó. «Eso no es justo». Ezequiel carraspeó. «No lo convirtamos en algo». Así que lo dejé caer. De nuevo. El domingo no había sido sobre descanso. Había sido sobre control. Sobre recordarme dónde estaba parada. Lo suficientemente baja para convocarme. Lo suficientemente lejos para silenciarme. Y la verdad más dura no era que Renata hiciera valer esos límites. Era que Ezequiel se lo permitía.
Porque los límites solo funcionan cuando todos acuerdan a quién protegen. Y los de ella nunca fueron diseñados para protegerme a mí. Rosalía Calderón tocó a mi puerta justo después de las 5 esa tarde. No le había contado nada aún. No le había contado a nadie. Pero Rosalía había vivido al lado mío por 8 años y tenía esa manera de notar cuando algo en el aire cambiaba. «¿No saludaste hoy?», dijo tan pronto abrí la puerta. «Eso no es propio de ti». Me hace a un lado para dejarla entrar. No tenía ganas de saludar. Asintió una vez, como si eso fuera explicación suficiente. «Pon la tetera». Lo hice. Nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina, la misma donde Ezequiel coloreaba cuando era chico. Rosalía envolvió ambas manos alrededor de su taza y esperó. Nunca apurabas a la gente. Ese era uno de sus talentos silenciosos. Llamaron. Dije finalmente. No preguntó quién. Y no fui. Los ojos de Rosalía se levantaron a los míos firmes y agudos. «Bien». La palabra me sorprendió. «Bien». Sí, dijo. «Bien». Sacudí la cabeza. Mis nietos estaban llorando. Uno estaba herido. La otra enferma. «Lo oí», dijo. «A través de las paredes». Fruncí el ceño. «¿Oíste?». Dio un pequeño encogimiento de hombros. Paredes delgadas. Paciencia delgada. Dejé salir un aliento que no me había dado cuenta que retenía. Le colgué. Rosalía se recostó en su silla. «Lo sé». La miré. «¿Cómo vino aquí?», dijo Rosalía calmadamente. «Como 20 minutos después de que no contestaste». Golpeó mi puerta como si la casa estuviera en llamas. Mi pecho se apretó. «¿Qué dijo?». «¿Que estaba siendo irracional?». Dijo Rosalía. «Que la estabas castigando. Que eras egoísta». Me estremecí a pesar de mí misma. Rosalía continuó impasible. Le dije algo que no le gustó. ¿Qué le dije? Que si podías humillar a una mujer el domingo, no podías exigir su trabajo el martes. La miré atónita. «¿Dijiste eso?». «Lo hice», dijo. Palabra por palabra. «¿Qué dijo ella?». «Dijo que la familia ayudas a la familia», respondió Rosalía. Le dije que la familia no cierra puertas en la cara de la gente. El silencio se asentó entre nosotras. No pesado, no incómodo, sólido. Me siento como un monstruo, admití en voz baja. Crié a mi hijo para que fuera amable. Intenté ser generosa. Y ahora estoy sentada aquí preguntándome si fallé en la parte más importante. Rosalía extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Su agarre era firme anclador. «No fuiste cruel», dijo. «Estabas harta». La frase cayó en algún lugar profundo de mi pecho. Continuó. «La crueldad es sobrecastigo. Lo que hiciste fue dejar de sangrar». Tragué. Me necesitaban. Querían control. Corrigió. «Hay una diferencia». Dudé. Ezequiel llamó también. Rosalía asintió. «Claro que lo hizo». No le contesté tampoco. «Bien, de nuevo». Casi reí el sonido agudo e inesperado. «Ni siquiera sabes qué dijo». «Sé que no dijo», replicó. «No dijo, lo siento que esto te pasara». No dijo, no lo merecías. No dijo, debería yo haberla detenido. Se inclinó más cerca. Hombres como tu hijo aprenden muy temprano quién absorbe el daño para que ellos no tengan que hacerlo, y no lo desaprenden hasta que deja de funcionar. Miré nuestras manos unidas. Mis dedos estaban firmes ahora. Sigo pensando en el domingo. Dije, en la forma en que dijo, no otra vez, como si yo fuera un inconveniente que había lidiado demasiadas veces. La voz de Rosalía se suavizó. Eso es porque seguías apareciendo de todos modos. La verdad de eso picó. Y calmó. No fallaste, dijo. Te adaptaste, y ahora te estás adaptando de nuevo. Se levantó recogiendo su taza. Has estado rescatándolos por años. Veamos quiénes son cuando pares. Después de que se fue, me senté sola en la mesa. El silencio ya no me asustaba. Por primera vez desde el domingo no me sentía pequeña. Me sentía deliberada. No fui buscando prueba. No estaba rebuscando en teléfonos o
escroleando cuentas privadas, y no estaba tratando de armar un caso. La verdad llegó como a menudo lo hace descuidadamente, a través de la confianza de alguien más, de que yo no importaba lo suficiente para ser cuidadoso alrededor. Llegó el jueves por la mañana, 2 días después de la llamada. Ezequiel pasó sin aviso. Se paró en mi puerta con la misma postura incómoda que usaba cuando era adolescente, y había roto algo que no podía pagar reemplazar. «Solo quería ver cómo estás», dijo. Me hice a un lado y lo dejé entrar. «Vienes tarde a checar». Hizo una mueca. «Las cosas han estado tensas». Nos sentamos en la mesa. Habló sin decir nada importante. Plazos en el trabajo, tráfico, una junta que se extendió. Escuché sin interrumpir. Luego su teléfono vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño y lo puso boca abajo. Un segundo después vibró de nuevo. Suspiró y lo tomó. «Tengo que contestar esto», dijo. «Es Renata». Asentí. «Adelante». Se levantó y caminó cerca del mostrador, manteniendo su voz baja, pero no lo suficiente. «Te dije que lo manejaría», dijo. No, así. No puedes decir cosas como esas». Miré mis manos. Se giró ligeramente lejos de mí. «Sé que estás molesta, pero lo empeoraste». Terminó la llamada y exhaló fuerte, pasando una mano por su cabello. «Está espiraleando», dijo. «Esto no ayuda». «¿Qué no ayuda?», pregunté. Abrió la boca, luego paró. «Nada». «No importa». Su teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con un mensaje. Lo miró, su expresión tensándose. «Debería irme», dijo rápido, deslizando el teléfono en su bolsillo. «Ezequiel», dije. «¿Qué dijo?», ella dudó. «Solo está desahogándose». «Sobre mí», dije. No respondió. «Déjame verlo», dije. Su cabeza se levantó de golpe. «No». El rechazo vino demasiado rápido. «No estoy pidiendo para discutir», dije. «Quiero entender qué estás defendiendo». Me miró, mandíbula apretada. Luego, a regañadientes, sacó el teléfono de nuevo y lo puso en la mesa, girando la pantalla hacia mí. «Solo no leas todo el hilo», dijo. Eso no sería justo. Leí lo que estaba visible. Era un mensaje de Renata a alguien guardado como Carla. Si aparece de nuevo lo corto. No voy a dejar que piense que puede entrar cuando quiera. Mi visión se estrechó. Ezequiel alcanzó el teléfono, pero lo detuve con una mano levantada. «Es suficiente», dije. «No necesito el resto». Tragó. Estaba molesta. Estaba preparada, dije. «Hay una diferencia». Se frotó la frente. «Estás leyendo demasiado en un mensaje». «Un mensaje», repetí, escrito antes del domingo. No respondió. No perdió el control, continué. Lo planeó. «No es lo que quiso decir», dijo, su voz subiendo ligeramente. Estaba desahogándose. «¿Sabes cómo habla la gente?» «Sé cómo la gente ensaya», dije. «Especialmente cuando esperan un momento». Silencio se extendió entre nosotros. «Estaba cansada de mí», dije. No sorprendida por mí. Cansada. Miró para otro lado. «¿Sabías de esto?», pregunté. Dudó lo suficiente para responder la pregunta. Sabía que estaba frustrada, dijo. «No pensé que lo haría y sí. Pero sabías», dije. «Y me dejaste caminar hacia ello de todos modos». Sus hombros se hundieron. No pensé que explotaría. Sentí algo cambiar dentro de mí, no enojo, no duelo, sino claridad. Esa puerta no se cerró porque toqué el timbre, dije. Se cerró porque ella había decidido cómo terminaría antes de abrirla. La voz de Ezequiel fue baja. Estaba tratando de mantener la paz. No, dije. Estabas tratando de evitar elegir. Tomó su teléfono y se levantó. «Necesito regresar». «Claro que sí», dije. En la puerta pausó. «No quitó humillarte». Quiso detenerme, repliqué. La humillación fue solo la herramienta. Después de que se fue, me senté sola con el eco de ese mensaje quemando detrás de mis ojos. La frase se reproducía firme y deliberada. Lo corto. El domingo no había sido un accidente. Había sido una actuación. Y yo había subido al escenario exactamente cuando ella me esperaba.
Ezequiel regresó esa noche. No porque de repente se volviera valiente. No porque me extrañara. Regresó porque Renata lo había enviado y llevaba esa asignación en la cara desde el momento en que abrí la puerta. No se sentó esta vez. Se paró en la entrada como si planeara irse rápido como un hombre, tratando de escapar de su propia incomodidad. Mamá dijo voz cuidadosa: «Necesitamos hablar». «Te escucho», repliqué. Exhaló y miró más allá de mí hacia la sala como si los muebles le ofrecieran una salida. «Renata está realmente molesta». «Debería estarlo», dije. Planeó humillarme. Su mandíbula se tensó. Ese mensaje no significa que lo planeó. Significa que pretendía cortarlo si aparecía, dije. Y lo hizo. Hizo una mueca. «No sabes por lo que ha pasado». Retrocedí y abrí la puerta más. «Entonces entra y dime. No te pares ahí como si estuvieras entregando una queja». Entró a regañadientes, aún tenso, aún listo para defender. No ofrecí café. No ofrecí consuelo. Señalé la silla frente a mí y me senté primero. Ezequiel se sentó, pero solo en el borde, manos entrelazadas demasiado apretadas. «Está bajo mucho estrés», empezó. «Los niños, la casa, su trabajo. Está exhausta. Y yo soy que pregunté en voz baja. El lugar donde lo descarga». Sacudió la cabeza rápido. «No, no es lo que quiero decir». «Es exactamente lo que quieres decir», dije. «Porque estás aquí para explicar su comportamiento, no para reconocer el mío». Su cara se sonrojó. «Eso no es justo». «Dime algo justo entonces», dije. «Dime por qué viste cómo me cerraba la puerta en la cara y no dijiste nada». Tragó. Sus ojos se desviaron. No quería empeorarlo, murmuró. «¿Empeorarlo para quién?» No respondió. Esperé. Finalmente dijo: «¿Sabes cómo se pone Renata cuando se siente acorralada?» Lo miré, y el enojo que había estado hirviendo toda la semana subió limpiamente a mi garganta. Entonces, el plan era dejar que me acorralarais a mí. En cambio, dije: «Eso era más seguro». Se frotó las manos. «No fue así. Fue exactamente así», dije. «Elegiste a la persona que absorbería el golpe». Su voz se agudizó defensiva ahora. «No entiendes la presión bajo la que estoy». «Entiendo la presión», dije. «Enterré a tu padre y aún preparaba tus lonches. Trabajé cuando mi duelo me comía viva. Entiendo la presión. Lo que no entiendo es la cobardía vestida de paz». Parpadeó fuerte como si la palabra picara. «No me llames así», dijo. «Entonces no actúes como tal», repliqué. Sus hombros se tensaron. «Si la confronto, espiraleará. Dirá que no la apoyo. Dirá que te elijo a ti sobre ella. Y si no la confrontas», dije, «aprende que puede hacerme lo que quiera». Abrió la boca, luego la cerró. «Eso es lo que pasó», continué. «La entrenaste. Cada vez que me corregía y tú te reías. Cada vez que ponía reglas solo para mí y decías: «Eso es diferente». Cada vez que me descartaba y me decías que no lo tomara personal». Miró sus manos como si no pudiera soportar mirarme. «La amo», dijo voz tensa. «Amo a mi familia». «Y yo no soy familia», dije. «Soy una complicación». Hizo una mueca de nuevo. «Eso no es verdad». «Entonces dilo en voz alta», dije. «Di que soy tu madre y merezco respeto». Su garganta se movió, pero no salieron palabras. Me miró atrapado entre lo que sabía que era correcto y lo que temía que pasara si lo decía. Ahí estaba plano y humillante. Miedo. No miedo por mí. Miedo por él. Miedo al conflicto. Miedo a ser culpado. Miedo a perder acceso a su propia casa si dejaba de jugar neutral. «Entonces Renata te envía a manejarme», dije. «¿Y vienes?» Tragó. «No me envió». Mantuve su mirada. «¿Quería que estuvieras aquí?» No respondió. «Eso pensé», dije suavemente. Sus ojos se veían húmedos ahora, pero no dejó que la emoción se convirtiera en honestidad. Se quedó en la misma postura que había perfeccionado a lo largo de los años, preocupado, culpable y aún no dispuesto a elegir. «Dijo que la estás castigando», murmuró.
Dijo que colgar prueba que no te importan los niños. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. Díselo esto, dije. Colgar fue la primera vez que me importé a mí misma. La voz de Ezequiel se quebró ligeramente. Mamá, por favor, solo discúlpate para que podamos seguir adelante. Lo miré. ¿Seguir adelante a qué? Más reglas, más silencio, más portazos. Se levantó abruptamente la silla raspando. Estás haciendo esto imposible. No, dije. Lo estoy haciendo real. Me miró por un largo momento, algo conflictuado, parpadeando detrás de sus ojos. Luego asintió una vez, rígido y derrotado, y caminó a la puerta. En el umbral pausó. Si sigues haciendo esto, te cortará. La amenaza cayó en el aire entre nosotros como una cuchilla. No parpadeé. Entonces finalmente tendrás que decidir qué tipo de hombre eres sin que yo amortigüe la caída. Se fue sin otra palabra. Me senté en el silencio que había creado el mismo silencio que solía aterrorizarme. Ahora se sentía como evidencia, y hacía una cosa dolorosamente clara. Renata no tenía todo el poder en esa casa. Ezequiel se lo había estado dando por años. No llegué a entender a Renata porque se disculpó. Nunca lo hizo. La entendí porque por primera vez dejó de fingir que era invisible y dejó que su miedo se mostrara a través de las grietas. Pasó 2 días después de que Ezequiel dejó mi casa, cuando Renata finalmente me llamó ella misma. No para pedir ayuda, no para exigir nada, para explicar. Marisol dijo, su voz tensa y deliberada. Creo que deberíamos hablar. De acuerdo, dije. Di lo que necesitas decir. Hubo una pausa, lo suficientemente larga para sentirse calculada. Me haces sentir juzgada, dijo finalmente. Las palabras cayeron extrañas como una confesión ensayada. No te juzgo, repliqué. Aparezco. ¿Eso es exactamente? Espetó. Apareces como si estuvieras observando, como si estuvieras evaluando. Crié a un hijo, dije, parejamente. Tengo derecho a tener ojos. Exhaló bruscamente. ¿No entiendes cómo es? Entonces dime, dije. Dudó de nuevo, luego habló más rápido, como si temiera perder el valor. Todos me observan, dijo. Otros padres, maestros, mis compañeros de trabajo, los amigos de Ezequiel. Todos esperan que me equivoque. Esperan ver si soy lo suficientemente buena. Me quedé en silencio. Vienes de otro tiempo. Continuó. No tenías que curar todo. No tenías redes sociales juzgando los lonches de tus hijos o qué tan limpia está tu casa. Es verdad, dije. Pero el miedo no empezó con Internet. Su voz subió. No lo entiendes. Si pierdo el control, todo se desmorona. Ahí estaba. No enojo, no confianza, pánico. Entonces me controlas a mí, en cambio. Dije. No lo negó. Cuando apareces sin preguntar, dijo, me hace sentir como si estuviera fallando. Como si no pudiera manejar mi propia vida. Toco un timbre, dije. Eso no es un ataque. Se siente como uno insistió. Los sentimientos no son hechos. Repliqué. Y el miedo no te da permiso para humillarme. Su aliento se atoró. Nunca quise humillarte. Lo planeaste. Dije calmadamente. Escribiste que lo cortarías. Silencio de nuevo. Eso fue desahogo, dijo débilmente. No, dije. Eso fue estrategia. Su voz se endureció. No sabes por lo que he pasado. Me recosté en mi silla. Tú no sabes lo que he sobrevivido. Eso la detuvo. Perdí a mi esposo, continué. Crié a Ezequiel sin red de seguridad. Construí una vida donde todo dependía de que no me desmoronara. Y nunca usé ese miedo como razón para herir a alguien más. Habló más bajo ahora. No entiendes qué es ser medida todo el tiempo. Entiendo exactamente. Dije. La diferencia es que aprendí a vivir con ello. Tú aprendiste a manejarlo. Su voz tembló. Necesito orden. Necesitas control, corregí. Y el control se siente más seguro cuando se impone en alguien que no luchará de vuelta. Inhaló bruscamente ofendida. Eso no es justo. Es preciso, dije. Hubo un largo tramo donde ninguna habló.
Me la imaginé caminando brazos cruzados, mandíbula apretada, ensayando su próxima defensa. Finalmente dijo: «Solo estoy tratando de proteger a mi familia. Entonces, deja de tratarme como una amenaza», repliqué. «No soy tu enemiga». Rió amargamente. «¿No ves cómo me miras? Veo exactamente cómo me miras tú», dije, como algo que manejar. Su voz bajó. «No confío en ti. Eso dije es tu trabajo por hacer». La línea se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo fue más suave, casi controlada hasta el punto de fragilidad. Si suelto, dijo: «Tengo miedo de que todo se desmorone». No suavicé mi voz. Entonces nunca fue fuerte para empezar. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada ahí respirando firmemente, sintiendo algo inesperado asentarse en mi pecho. Entender no borra el daño. El miedo puede explicar por qué Renata se aferraba al control, pero no excusaba cómo lo usaba. Y ahora que su miedo era visible, ya no escondido detrás del lenguaje de bienestar y reglas, había perdido algo importante: su apalancamiento. Porque una vez que el miedo se nombra, ya no puede gobernar en silencio. Supe que estaban en el hospital por Ezequiel, no por Renata. Llamó justo antes del mediodía, su voz despojada de su tono cuidadoso. Mamá dijo sin aliento: «Estamos en el hospital». Halcón se rompió el brazo. «Voy para allá», dije. No pregunté si Renata me quería ahí. La sala de espera estaba ruidosa con niños y preocupación. Ezequiel me vio de inmediato y se levantó alivio rompiendo en su cara antes de intentar esconderlo. «Gracias por venir», dijo. «Estoy aquí por Halcón», repliqué. Asintió aceptando el límite sin argumento. Halcón estaba sentado en una camilla cuando lo alcancé, su bracito envuelto torpemente en un entablillado temporal. Sus ojos se iluminaron al verme. «Abuela», susurró. Tomé su mano buena suavemente. «Aquí estoy». Se inclinó hacia mí sin dudar, como hacen los niños cuando confían completamente en alguien. «Duele», dijo. «Lo sé», le dije. «Pero lo van a arreglar». Renata estaba cerca de la pared, brazos cruzados apretados contra su pecho. Parecía exhausta, cabello recogido descuidadamente, ojos yendo entre la enfermera y el piso. Cuando nuestros ojos se encontraron, se enderezó. «No sabía si vendrías», dijo. «Vine por él», repetí calmadamente. La enfermera entró alegre y eficiente. «Vamos a tomar rayos X y luego hablamos del yeso». Me quedé con Halcón durante las pruebas, murmurándole, dejando que apretara mi mano cuando el dolor subía. Cuando gimió, me incliné cerca. «Estás haciendo exactamente lo que necesitas», le dije. «Estás siendo valiente». Renata rondaba en la puerta observando. No entró. No habló. Cuando el doctor explicó los siguientes pasos, Ezequiel asintió rápido, agradecido por dirección. Renata interrumpió 2 veces con preguntas que rozaban el control. «¿Cuánto tardará esto?», preguntó. «Podemos manejarlo en casa». El doctor respondió pacientemente. «Necesitará yeso y descanso». La mandíbula de Renata se tensó. Después de poner el yeso, Halcón estaba somnoliento y callado. Le alisé el cabello. «¿Puedes quedarte con él mientras traigo café?», me preguntó Ezequiel. «Sí», dije. Renata lo miró bruscamente. «Yo puedo quedarme». Dudó. «¿Mamá ya está aquí?». Algo parpadeó en su cara. No enojo, incertidumbre. No me moví. No ofrecí reassurance. Me vio sentarme al lado de su hijo, vio cómo se relajaba en mi presencia, vio qué poco esfuerzo tomaba para que se sintiera seguro conmigo. Cuando Ezequiel regresó, lo jaló a un lado hablando en voz baja que se oía de todos modos. «¿Está haciendo esto más difícil?», dijo Renata. No replicó Ezequiel en voz baja. «Lo está haciendo más fácil». Renata se giró hacia mí. «No tenías que venir». La miré. «Lo sé». Las palabras cayeron más pesadas que si hubiera discutido. Después, mientras nos preparábamos para irnos, Renata finalmente habló de nuevo. «No sé cómo manejar todo esto». Ajusté la cobija de Halcón suavemente. «Entonces deberías pedir ayuda», dije. «No control». Hizo una mueca. En el estacionamiento, Ezequiel me agradeció de nuevo.
Renata estaba a unos pasos, brazos cruzados, observándonos como si tratara de memorizar un momento que ya no le pertenecía. Besé la frente de Halcón y retrocedí. Lo checaré mañana, dije. La voz de Renata se agudizó. Manda mensaje primero. La miré parejamente. Lo haré. Y luego me fui sintiendo el cambio, a sentarse en silencio entre nosotros. Me había necesitado. Había ayudado. Y no le había dado nada más. La oficina de la mediadora olía levemente a café y tinta de impresora. Práctica. Neutral. El tipo de lugar donde se esperan emociones pero no se indultan. Se llamaba Daniela Herrera. Finales de los 40. Voz calmada. Ojos claros. Díganme qué quieren cambiar. Dijo pluma lista. No dudé. Quiero reglas que no dependan de mi silencio. Asintió una vez. Entonces las escribimos. Ezequiel se sentó frente a mí, manos dobladas, hombros tensos. Renata había declinado venir. Dijo que estaba protegiendo su salud mental. Daniela levantó una ceja cuando Ezequiel transmitió el mensaje, pero no comentó. Empecemos con el contacto, dijo Daniela. ¿Quién lo inicia? No, yo repliqué. Ya no. Ezequiel levantó la vista bruscamente. Mamá, responderé, continué. No perseguiré. Si quieren que esté involucrada, ustedes contacten. Daniela lo escribió. Contacto iniciado por Ezequiel. Me miró de nuevo. Visitas. Nada de visitas sin aviso, dije. De nadie, incluyéndome. Ezequiel exhaló. Eso es justo. Y nada de cuidado de niños de último minuto, a menos que sea una emergencia verdadera. Agregué. Definida por escrito. Daniela pausó. Definan emergencia. Hospital. Ambulancia. Peligro inmediato, dije. No burnout. No conflictos de horario. No conveniencia. Ezequiel se movió en su silla. A Renata no le gustará eso. No estoy escribiendo esto para gustar, dije. Daniela siguió escribiendo su pluma firme. Acceso de emergencia limitado a crisis médicas o de seguridad. Levantó la vista. ¿Algo más? Sí, dije. Nada de correcciones entregadas a través de Renata. Ezequiel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que si hay una preocupación viene de ti, dije. Directamente. Calmadamente. No filtrada así a través de alguien que ya me ve como un problema. Daniela agregó la línea. Preocupaciones comunicadas solo por Ezequiel. Ezequiel tragó. Eso me pone en medio. Has estado ahí por años, repliqué. Esto solo lo hace visible. Daniela deslizó el papel hacia nosotros. Léanlo. Lo hice. Lentamente. Cada oración se sentía como reclamar algo que había dado sin darme cuenta. Sin acceso de emergencia. Sin visitas sin aviso. Contacto iniciado por Ezequiel. Comunicación respetuosa requerida. Daniela miró a Ezequiel. Tendrás que presentarle esto a tu esposa. Asintió, mandíbula apretada. Va a decir que esto es castigo. Daniela sostuvo su mirada. Los límites no son castigo. Son estructura. Me levanté. Y la estructura es lo que ella valora. Ezequiel dio una pequeña sonrisa sin humor. Solo cuando la controla. Firmé mi nombre al fondo. Completo y legible. Sin temblar. Daniela extendió el papel a Ezequiel. Esto no es un documento de negociación. Es un documento de claridad. Lo tomó como si pesara más que papel. En la puerta paró. Si se niega, entonces se niega, dije. Y procedemos en consecuencia. Me buscó la cara. ¿Hablas en serio? Nunca he sido más clara. Después de que se fue, Daniela recogió sus notas. La gente a menudo piensa que los límites escalan el conflicto, dijo. Lo que realmente hacen es revelarlo. Doblé la copia que me dio y la puse con cuidado en mi bolso. Por primera vez mis límites existían fuera de mi cuerpo. Estaban escritos. Eran visibles. Y no requerían que me explicara más. La reunión pasó en la sala de Ezequiel. Y Renata un jueves por la noche, los niños ya dormidos arriba. Sin distracciones. Sin salidas. Renata se sentó rígidamente en el extremo lejano del sofá, brazos cruzados, espalda recta,
como si la postura sola pudiera mantenerla en control. Ezequiel tomó la silla frente a mí, rodillas, rebotando ojos, moviéndose entre nosotras, como si rastreara un argumento que ya sabía que perdía. Puse el documento doblado de la mediadora en la mesa de centro. «Esto no es un ataque», dije calmadamente. «Es un marco». Renata no miró el papel. «Se siente como castigo». Ezequiel abrió la boca, luego paró. Lo vi tragar. «No lo es», dijo finalmente. «Es necesario». Su cabeza se giró hacia él. «Entonces ahora estás de su lado». «Estoy del lado de no hacer esto». «Más», replicó. Su voz tembló, pero no miró para otro lado. «Estoy cansado de fingir que todo está bien». Renata rió bruscamente. «Esto es porque me colgó». No dije, «Esto es porque planeaste cortarme». Su cara se sonrojó. «Te dije que eso fue desahogo. Lo escribiste antes del domingo», repliqué. «Eso lo hace preparación». Se levantó abruptamente. «Estás torciendo todo». Me quedé sentada. «Lo estoy nombrando». Ezequiel se levantó también, manos levantadas. «Renata, para. Solo para». Lo miró como si no reconociera su voz. «Humillaste a mi madre», continuó. «Y lo permití». Su boca se abrió. «Discúlpame». «Lo vi hacer», dijo. Y me quedé callado porque era más fácil que lidiar con las consecuencias. El silencio cayó duro entre nosotros. «Me elegiste a ella», dijo Renata a voz baja. No dijo. Me elegí a mí mismo. Sentí el aire cambiar. La certeza de Renata se agrietó solo ligeramente. Estaba tratando de proteger a nuestra familia. Dijo. «Lo estabas controlando», replicó Ezequiel. Y me escondí detrás de eso porque no quería pelear contigo. Se giró hacia mí, ojos agudos. «Entonces esto es lo que querías, volverlo en mi contra». «Quería dignidad», dije. «Esto es lo que pasa cuando falta». Sus manos temblaron. «¿Piensas que eres inocente?» «Pienso que estoy harta de ser conveniente», repliqué. Ezequiel tomó el papel y se lo extendió. «Estos son los límites. No son opcionales». Lo miró como si estuviera escrito en un idioma extranjero. «Si no acepto», dijo lentamente. «¿Qué entonces? ¿Entonces las cosas cambian?», dijo Ezequiel. «No a tu favor». Las palabras la aturdieron en silencio. Por primera vez, Renata no tenía guión. No lenguaje para suavizar lo que pasaba. El control le había fallado y el miedo no tenía dónde esconderse más. Me levanté y tomé mi abrigo. «No tienes que gustar esto», dije. «Solo respetarlo». Mientras caminaba a la puerta, Ezequiel me siguió. «Debería haber hecho esto hace años», dijo en voz baja. «Sí», repliqué. «Deberías». Los dejé en la sala juntos, el papel aún en la mesa, el balance de poder finalmente visible. Y por primera vez Ezequiel estaba parado en él, sin que yo lo escudara. Les pedí que se sentaran. No como una petición, como una declaración. Ezequiel se movió primero lento y obediente, bajándose en la silla frente a mí. Renata se quedó parada, brazos cruzados, mentón levantado como si la postura aún pudiera decidir el resultado. «No estoy aquí para debatir», dije. «Estoy aquí para nombrar lo que pasó». Renata bufó. «Ya hablamos de esto», no repliqué parejamente. Hablaron alrededor. Los ojos de Ezequiel se quedaron en el piso. Me giré a Renata. «No perdiste los estribos el domingo. Ejecutaste un plan». Su mandíbula se tensó. «Puse un límite». «Montaste una humillación», dije. «Esperaste hasta que la puerta estuviera abierta y los vecinos pudieran oír. Querías que me avergonzara lo suficiente para dejar de aparecer». Ezequiel levantó la vista bruscamente. «¿Es verdad?», no le respondió. Me miró en cambio. «Siempre asumes lo peor». «Asumo patrones», dije. Y el tuyo era claro. Me incliné ligeramente adelante. Dijiste, «no otra vez», porque querías que me sintiera como una carga. Como si ya hubiera agotado mi bienvenida. Su voz subió. «Haces todo sobre ti». «Estoy hablando sobre mí», dije. «Porque me pasó a mí». Ezequiel finalmente habló. Renata dijo en voz baja.
¿Quisiste humillarla? El cuarto contuvo el aliento. Estaba abrumada, dijo. No pensé. Esa no es una respuesta, dijo. Abrió la boca, luego la cerró. Cuando habló de nuevo, la certeza se había ido. Quería que parara, admitió. Quería control. Los hombros de Ezequiel se hundieron, y te lo permití. Me giré a él. Dilo claramente. Tragó. Te fallé. Las palabras cayeron pesadas y reales. Vi cómo te disminuían. Continuó, voz temblando. Y elegí el silencio porque era más fácil que pararme contra mi esposa. Renata lo miró. Entonces ahora me culpas por tu culpa. Me culpo a mí mismo, dijo. Y nombro lo que hiciste. Sacudió la cabeza buscando pie. Estás reescribiendo todo. No dije. Finalmente lo estamos contando directo. Me levanté. Mi voz se quedó calmada, pero llevó. No soy su enemiga. No soy su plan de respaldo. No soy su saco de boxeo emocional. Los ojos de Renata brillaron. ¿Y qué quieres ahora? Quiero reconocimiento. Dije. Quiero que digas en voz alta que lo que hiciste estuvo mal. Dudó. La pausa se extendió. Finalmente habló. Estuvo mal. No alto, no gracioso, pero audible. Asentí una vez. Eso es suficiente por hoy. Ezequiel me miró, ojos húmedos. No me esconderé de nuevo. No obtienes crédito por promesas, dije. Obtienes crédito por comportamiento. Renata no dijo nada. Ya no controlaba la historia. Mientras caminaba hacia la puerta, el poder en el cuarto se quedó conmigo. No porque levantara la voz, sino porque no necesitaba hacerlo. La verdad ya había hecho el trabajo. La disculpa llegó 3 días después. No en persona. No espontáneamente. Y no sin condiciones. Renata pidió a Ezequiel que arreglara la llamada. Eso solo me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Quiere limpiar el aire?, dijo Ezequiel en voz baja por teléfono. Sabe que las cosas no pueden quedarse así. De acuerdo, dije. No pueden. Nos sentamos en extremos opuestos de la línea. El silencio entre nosotras, tenso e intencional. Renata habló primero. Te debo una disculpa. Esperé. Por levantar la voz, continuó. Por cómo pasó el domingo. No debería haber llegado tan lejos. Aún no dije nada. Inhaló. Estaba abrumada. Lo manejé mal. Dejé que las palabras se asentaran. Luego dije, eso explica tu comportamiento. No lo repara. Su tono se tensó. Estoy diciendo que lo siento. Estás diciendo que lamentas el resultado. Repliqué. No es lo mismo. Ezequiel se quedó callado. Había aprendido cuándo no interrumpir. Lo siento por humillarte, dijo Renata finalmente. Las palabras sonaban ensayadas, pero eran claras. Eso estuvo mal. Lo reconocí con un solo asentimiento, aunque no podía verlo. Gracias. Exhaló como aliviada. Entonces, podemos avanzar. Podemos movernos diferente. Corregí. Pausó. ¿Qué significa eso? Significa que los límites se mantienen, dije. Todos. Su voz se agudizó. Incluso ahora, especialmente ahora. Ezequiel se movió audiblemente. Renata rió una vez, corta y sin humor. «Me estás castigando». «Me estoy protegiendo», dije. «No son lo mismo». Ahí estaba el momento en que se dio cuenta de que la disculpa no le había comprado de vuelta su viejo apalancamiento. «No estaré disponible a demanda», continué. «No seré usada como cuidado de niños de respaldo. Y las visitas serán programadas y limitadas». Se erizó. «Me estás cortando». «No», dije. «Estoy retrocediendo». Silencio siguió. «No herido. Calculador». Y los niños dijo. «Lo sentirán». «Sentirán estabilidad», repliqué. «Y consistencia. 2 cosas que tus reglas decían valorar». Ezequiel finalmente habló. «Así es como se ve ahora Renata». Exhaló lentamente. «Entonces me disculpo y aún pierdo control». «Sí», dije suavemente. «Así funciona la accountability». La línea se quedó quieta un momento más. «Dije que lo sentía», dijo de nuevo, esta vez sin filo. «Y te oí», repliqué. «El perdón no es acceso, es un proceso». Cuando la llamada terminó no me sentí triunfante. Me sentí asentada.
Más tarde esa noche Ezequiel pasó solo. Está enojada, admitió. Lo sé, dije, pero se está ajustando, agregó. Y yo también. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi a un hombre aprendiendo a pararse, sin esconderse detrás de nadie más. Ese era el costo de la disculpa. Y por primera vez, no era mío pagarlo. El cambio no llegó ruidosamente. Llegó en fragmentos en los espacios silenciosos donde Renata solía depender de mí, sin reconocer el costo. Ezequiel me lo dijo primero no como chisme, sino como información. Le está costando encontrar cuidado de niños, dijo una noche cuando pasó solo. La gente está ocupada, o de repente no disponible. Asentí. Pasa. Dudó. Solía decir que eras afortunada de ayudar. Lo miré firmemente. No. Ella era afortunada de que aceptara. No discutió. Las invitaciones pararon no solo a mí, sino a otros. El círculo de Renata se encogió como siempre pasa cuando el control reemplaza el calor. Los amigos no desaparecen de golpe. Se retiran gradualmente cuando cada interacción se siente transaccional. Sigue diciendo que nadie aparece por ella, dijo Ezequiel después, que la gente es poco confiable. Y sin embargo repliqué, construyó un sistema donde solo ella importaba. Lo absorbió en silencio. Sin mí como respaldo, Renata tuvo que pedir en lugar de mandar. Tuvo que planear en lugar de asumir. Y cuando no podía manejar todo sola, no había nadie para absorber la frustración. La casa se volvió más quieta pero no más calmada. Ezequiel empezó a pasar más seguido. No para mediar, no para arreglar, solo para sentarse. No me di cuenta cuánto cargabas, dijo una noche mirando su café. Qué fácil era para mí dejarte. Lo sabes ahora, dije. Esa es la diferencia. Empezó a llamar antes de venir. Empezó a escuchar sin defensiva. Empezó a hablar en casa incluso cuando llevaba a argumentos que ya no podía evitar. Le dije. No admitió una vez. No le gustó. Esa es parte de la adultez, dije. La incomodidad no es peligro. Renata dejó de llamar por completo. Al principio noté la ausencia. Luego noté la paz. Llené el espacio que solía ocupar con cosas que no tenían nada que ver con la seca aprobación de nadie más. Me uní a un grupito de caminatas que se reunía cada mañana cerca del río. Empecé a voluntariar 2 veces por semana en la biblioteca local, leyendo a niños cuyas abuelas vivían demasiado lejos, o no del todo. Rosalía lo dijo mejor una tarde mientras nos sentábamos en mi porche. Pensaba que el acceso era automático, dijo. Ahora sabe que se gana. No me sentí triunfante. Me sentí más ligera. Una mañana de domingo semanas después, mi teléfono vibró con un mensaje de Ezequiel. Vamos al parque. Eres bienvenida si quieres unirte. Sin presión, sin expectativa. Respondí 1 hora después. Gracias. Hoy no. Respondió inmediatamente. Cuando quieras. Ese fue el cambio. No castigo. No venganza. Elección. Renata perdió algo que nunca se dio cuenta que pedía prestado: mi disponibilidad, mi labor, mi silencio. Y sin eso su control no tenía dónde aterrizar. En cuanto a mí, despertaba cada día con tiempo que pertenecía enteramente a mí misma. Sin prepararme, sin ensayar, sin esperar la próxima demanda disfrazada de obligación familiar. No le había quitado nada. Simplemente había dejado de dar. Y en la quietud que siguió, encontré algo mejor que la venganza. Encontré mi vida. El mensaje llegó una mañana de domingo. No una demanda. No una crisis. Sin urgencia cosida entre las líneas. Estamos haciendo el almuerzo. Si quieres pasar, eres bienvenida. Estaba firmado por Ezequiel. No reenviado. No filtrado. Lo leí una vez. Luego puse el teléfono abajo y terminé mi café. 1 hora después toqué el timbre. El sonido era el mismo de siempre. Lo que siguió no. Ezequiel abrió la puerta. Sonrió primero, sin duda, sin checar detrás por aprobación. «Hola, mamá». «Hola», dije. Se hizo a un lado. «Pasa». Crucé el umbral cuando elegí no cuando se me permitía.
Renata estaba en la cocina, manos ocupadas, postura cuidadosa. Levantó la vista y sostuvo mi mirada sin retroceder. «Gracias por venir», dijo. «De nada», repliqué. No siguió disculpa. Ninguna se debía más. Eso ya había sido pagado en acceso en control en consecuencia. Nos sentamos en la mesa juntos. Los niños hablaban uno sobre el otro, ansiosos y ruidosos. Halcón me mostró su brazo sanado como una medalla de honor. Maite se inclinó a mi lado sin pedir. Lo dejé pasar. Renata observó, luego miró para otro lado. No amenazada, no defensiva, ajustada. «Esto funciona mejor», dijo Ezequiel en voz baja como nombrando algo frágil. Así es, acepté. Después del almuerzo, Ezequiel me acompañó a la puerta. Renata se quedó atrás dándonos espacio que una vez guardaba fieramente. «Sé que no puedo compensar los años que me quedé callado», dijo. «Pero no me quedaré callado de nuevo. No necesito promesas», dije. «Necesito consistencia». «La tendrás», replicó. En la puerta pausé. No porque estuviera insegura, sino porque podía. «Te llamo la próxima semana», dije. «Contestaré», dijo. Salí antes de que alguien me apurara, antes de que viejos hábitos se colaran de vuelta. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. Sin portazo, sin espectáculo. Solo un final que se sentía ganado. Mientras caminaba no me sentí victoriosa. Me sentí terminada. El tipo de terminada que no mira atrás para checar si fue vista. Si esta historia te resonó, si alguna vez has sido amada solo cuando eras útil, dale like, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz importa aquí. Si alguien solo te respeta cuando te necesita, ¿aún lo llamarías familia?